Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro de los capítulos de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Mi nombre es Alejandro Jardines y me complace darte la bienvenida a este nuevo capítulo en el que hablaremos de un tema que en lo personal se me hizo muy interesante porque hoy en día en muchas de las organizaciones hemos caído en una especie, si me permiten nombrarlo así, en una especie de vicio de no, como decimos por acá en México y en el norte, de no agarrar el toro por los cuernos, de no enfrentar cierta realidad quizá con la bandera de decir, híjole, es que si enfrento a tal o cual persona, puede que sienta que le pierda el respeto o voy a faltar a los valores de mi organización o aquí en mi organización han estado promoviendo que a todos hay que respetarlos y que está muy bien esos lineamientos, no estoy en contra de ellos. En lo que estoy en contra es en algunas actitudes que tomamos creyendo que hacemos cosas buenas para no faltar al respeto, pero con eso creo yo que dejamos muchas cosas importantes en el camino. Y de lo que vamos a hablar hoy es de confrontación y conflicto. Dos temas o dos situaciones que a veces pueden parecérsenos similares, pero que tienen naturalezas muy distintas y que es algo que hoy nuestros expositores, a quienes les doy la más cordial bienvenida, Alvin, Antonio, Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, insisto, hoy en día muchas organizaciones con la intención, la buena intención de sí promover valores de respeto, de cordialidad, de amabilidad, de hacer que el trabajo sea una actividad, digamos, confortante para algunas personas o para todos. Hemos caído en ocasiones a no enfrentar cierta verdad con alguna persona con la intención de, pues, no fallar a los valores de la organización. Y a mí me gustaría, dadas las experiencias que tienen nuestros panelistas, preguntarles ¿cuál es la diferencia o qué es confrontación, qué es conflicto, de qué se diferencian las dos? Y si es correcto eso de, pues, con tal de no herir cierto sentimiento, pues no enfrento tal o cual situación con tal o cual persona. Si les parece, ¿quién quiere empezar? Juan Antonio. Gracias, Alejandro. Primero, saludo para todos. Y yo quisiera tocar el tema, indudablemente no con la definición conceptual. Yo creo que este tema tenemos que verlo todos desde el punto de vista práctico, con mucha objetividad y tomando fuerza en nuestra posición en las experiencias que hemos vivido, esperando que tengan claridad después de que nos escuchen en este podcast de mucho valor. Y haciendo referencia a esta objetividad, yo tuve que tener claro la diferencia entre uno y otro antes de definirlo, que para mí tiene más valor. Claro. Y para mí la confrontación es una discusión personal. ¿Sí? Y el conflicto
es una diferencia de opiniones, de juicios, de posiciones, ¿sí? El conflicto no puede ser personal y la confrontación ya es personal. Muy bien. Sí me... Yo creo que sería no sé si fue por ahí entre las palabras, pero la confrontación o la discusión está buscando una verdad, y cuando Sí. ya llegas al conflicto, ahora es como lo menciona Juan Antonio, o sea, ya es una situación prácticamente de un pleito, si le decimos con palabras muy coloquiales. Entonces, confrontar, discutir, es una facultad importante en el ser humano para buscar una verdad, para buscar una solución de manera conjunta entre varios elementos, desde 2 para arriba. Sin embargo, hay gente que se conflictúa a veces hasta solo, ¿sí? Y se enoja solo. Entonces, ya llegó al conflicto consigo mismo y dice, y hoy no te voy a dar de comer, Manuel. Dices, ay, caray, bueno, pues está bien. No, lo digo en son de broma, pero sí, no sé si ahí estamos de acuerdo, nomás afinando un poquito ahí el punto, es discusión, vamos ahí a la confrontación porque estamos confrontando ideas, etcétera, pero si ya llego a un punto donde hay un conflicto, ahí entonces ya se descompuso y se perdió un elemento importante. Perdón, Alvin. Sí, no, pero simplemente para reforzarlo, es decir, me acuerdo que en mi carrera hubo una época donde nosotros decíamos, jefe, solucionamos el problema, encontramos al culpable, ¿no? Es decir, y hoy día aquí tenemos muchísimos ejemplos de temas, problemas, oportunidades que podrían ser confrontadas, que podrían generar algo mejor, pero que son conflictuadas, donde las personas toman una postura de la que no se quieren mover o empiezan a atacar a otras personas por sus creencias, por sus puntos de vista. Es decir, en la política es el mejor ejemplo de ello, pero lo mismo pasa también en organizaciones. Por eso, es decir, sí quiero reforzar el tema de que una confrontación es cuando se levanta un estado de excepción. Hay un problema. Una confrontación siempre se maneja de forma objetiva. Correcto. Un conflicto es cuando esta confrontación ya salió de los moldes. Es decir, ya no se habla del problema, se habla de las personas envueltas con el problema. Y que es a lo mejor... Perdón, Juan Antonio. Pero déjame resaltar un punto que señaló Manuel, que me gustó muchísimo, y creo que vale la pena tomarlo en cuenta desde este inicio. La confrontación personal en muchas ocasiones también es muy útil. Claro. Pero sin perder la objetividad. No, sí. Exactamente. Esa es la clave importante, Alvin, Juan Antonio. Cuando se pierde la objetividad, entonces estás dando pie a un conflicto. ¿Por qué? Porque ya el centro de la discusión, el centro del debate, el centro del nombre que le querramos dar a exponer ideas diferentes para un objetivo común y compartido, entonces se vuelve un conflicto. Y ya cuando llegas al nivel de conflicto, o va a tener que entrar un tercero en esta parte para regresar a la pareja o al equipo a un centro de discusión objetivo, o aquello va a terminar hasta en una enemistad
en ellos. Entonces, un conflicto es peligroso, por eso es necesario que sepamos distinguir y no estar de acuerdo tampoco, y como lo menciona Alejandro, como el dicho coloquial que dicen, oye, mira, mejor un mal arreglo que un buen pleito. No, a ver, vamos a discutir, vamos a objetivizar el asunto, vayamos hacia ese centro y obtengamos de esa discusión, de esa puesta en común, de ese debate, saquemos de ahí una utilidad y una respuesta al problema, acordándonos de que problema es la diferencia entre lo que yo debería de tener y lo que tengo actualmente, ¿sí? Y cuando pierde la objetividad, entonces estás dando el pie a dicho conflicto. Y que a lo mejor eso es lo que algunas, como decía al inicio, algunas personas evitamos entrar en la confrontación porque asumo desde inicio que eso puede ser una falta de respeto. Cuando ahorita por lo que campeó en la mesa, confrontar una situación no debe llevar a una falta de respeto porque tenemos que estar en un ambiente objetivo hacia un punto en particular. Sin embargo, ahorita que lo escuchaba platicar, me imaginé una situación de dos personas, en donde está la verdad A con la verdad B, y están discutiendo, están confrontando, pero pues A lo está viendo con la mayor objetividad posible porque él realmente está convencido de que esa es su verdad, al igual que B. Entonces, ¿cómo hacer para que pueda existir una objetividad un tanto neutra si ambas personas están convencidos realmente de lo que ellos están participando? Aquí ustedes recomendarían invitar a un tercero para como una especie de árbitro, ahorita que está el mundial, o qué recomendarían para que una confrontación no se vuelva conflicto, para que realmente sea una discusión positiva y que busque un buen resultado? Ceci, Mira, no, si me, no, perdón, permíteme. Adelante, Alvin. No, adelante. No, Adelante, es bastante simple. Nunca perder de vista qué es que se está debatiendo. Exacto. Muchas veces, ocurre con frecuencia que dos personas que están debatiendo tienen puntos de vista muy fuertes, Sí. cada una de ellas, y no están de acuerdo uno con otros. Si no pierden de vista qué están debatiendo y no consiguen resolverlo, sí, traer a una tercera, una cuarta opinión muchas veces puede agregar mucho valor. Pero si las personas empiezan a atacar el conocimiento, la credibilidad, la integridad una de las otras personas, ahí tuviste el conflicto. De acuerdo. Ahí tienen que parar de debatir y ahí sí tienen que encontrar una forma de volver al debate inicial. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alvin. Prácticamente es la conclusión a mi comentario que iba a manifestarles. Y ese pequeño comentario es, yo sí le doy valor a un análisis personal previo para poder llegar a la conclusión que tú nos mencionas. Es muy importante poder analizar si esa diferencia es por cuestión de la información, por mala comunicación, ¿a qué se debe la diferente interpretación de lo que se está enfrentando? Sí, yo también avalo ambos comentarios y creo, regresando a la pregunta, Alejandro, uno de los puntos importantes cuando hay un debate o cuando hay una discusión, que hay una verdad que no sale,
hay dos elementos muy importantes a cuidar por parte de quienes participamos en una discusión o en una confrontación. Que a veces suena fuerte la palabra confrontación porque también le ponemos a una confrontación deportiva donde tiene que haber un ganador y un perdedor. Aquí no. En esta confrontación lo que tiene que ganar es la verdad para poder resolver el problema. Pero si no llegan con dos elementos los miembros de dicha discusión o confrontación, muy importantes desde mi punto de vista y que ha permeado y ha sucedido en nuestra corta vida de experiencia profesional, ha sido los siguientes. Número uno, si yo llego a la discusión o confrontación esperando ganar algo, aunque sea nomás la discusión, porque no me va, entonces ya entraste con una parcialidad o con un sesgo a dicha discusión, ¿sí? Entonces, y seguramente con una muy alta probabilidad pueda llegar a ser un conflicto, porque pues yo voy a sostener a toda costa mi punto de vista porque yo quiero ganar. O sea, fue el elemento que, como bien dijo Alvin y Juan Antonio, fue el elemento que hizo que el objetivo de la discusión se perdiera, porque ahora el objetivo de Manuel es ganar el debate o ganar la discusión. Y ese fue el elemento distractor del objetivo primordial de la plática o la confrontación. Y el segundo, y esto sucede mucho en la política, ¿sí? Cuando tú escuchas a dos políticos debatir o tres políticos ahí con un mediador, ya llevaron a alguien supuestamente o realmente neutro y los pone a debatir y resulta ser un ataque entre unos y otros y el objetivo que era mejorar el municipio, el estado o el país del que se trate, están tratando de lapidar la imagen del otro y ya se perdió la objetividad y termina, obviamente, en un conflicto. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo que a mí me ha pasado diversas veces, que cuando tienes a un colaborador al que tienes que darle un feedback sobre su desempeño, ¿sí? Y el feedback no es bueno. Es decir, confrontación es enfocarte sobre el desempeño, no sobre el colaborador. No estás en posición de juicio. Claro. Estás juzgando el desempeño. Exacto. Muchas veces lo que pasa en estos casos es que un colaborador puede intentar jalar el tema para el ámbito o para el área de personalidad. Sí, señor. Nunca estuviste de acuerdo conmigo, no me has apoyado, tienes preferencia a otros. Por ejemplo, es una de las situaciones donde hay que quedarse agarrado a lo que es el objeto de la confrontación. 100%. Y vuelvo a insistir, ese es el elemento con el que tú tienes que llegar a una confrontación. Obviamente estamos confrontando una evaluación de desempeño, donde obviamente pudiera haber dos posiciones y que tenemos que llegar a un consenso para poder llegar a ello. Pero si los que van a platicar o a discutir llegan con una posición radical en donde no voy a dejar mi brazo a torcer, va a resultar en un conflicto. Es que ya no están debatiendo el mismo objeto. Exactamente, exactamente. Y la segunda es, que es la más difícil según mi apreciación muy personal, es que llegues con una falta de disposición de resolver el problema. ¿Sí? Entonces, cuando no hay esa disposición de arreglar el problema, si no es como yo digo, entonces tú solito ya vas casi
Cuando tú llegas ya bien definido en el alcance que tú crees que debe ser, lo más esperado es de que Probable, no claro. logres, lo más probable es que no lo logres. O Sí, sea, señor. tienes que tener apertura para poder tener la claridad de tú como líder en ese juicio de valoración. Apertura. Y dicha apertura es hasta que pueda ser una decisión 100%, fíjense bien, 100% contraria a tu convicción con la que entraste a la discusión. Yo entré convencido de que la pared que está detrás de mí es azul. Cuando empezaron a ver esto y llegamos a que es un color naranja, ¿sí? Dices, bueno, ahora yo tengo que salir de aquí convencido y es totalmente opuesto a lo que yo traía la convicción en un inicio. ¿Sí? Sin embargo, de ahí viene también la palabra consenso, ¿sí? De consentir. Ahora, saliendo de la discusión, yo que era quien tenía una idea diferente o incluso hasta contraria a la solución que vamos a seguir en el equipo o en esta pareja de personas, vamos a ir en pos de lo que ahí quedó. Estrictamente prohibido que saliendo de esa confrontación, si yo ya di mi consenso, yo ya di mi consentimiento, yo salga de ahí dando una opinión contraria otra vez a lo que ya se llegó al consenso. Porque eso, ahora sí, te va a provocar un conflicto y además atomizado en tu organización o en donde estemos hablando. Porque no es posible, ahí sí le estás faltando a tus valores, a tu organización. Cuando adentro de una confrontación, por más fuerte que se levante la voz, yo no le pierdo el respeto a Juan Antonio, a Alvin, a Alejandro, con quien a lo mejor tuve una discusión fuerte, pues no le estoy faltando al respeto, ¿sí? Sabemos que lo que estamos discutiendo es un hecho concreto de un objeto de problema y no la personalidad de ninguno de ellos, ¿sí? Dices, ay, caray, bueno, pues es que no lo encontré y estamos, oye, no me levantes la voz. No, pues es que no es a ti, ¿sí? No es a ti al que te estoy levantando la voz. Entonces, no podemos, aún así, si ahí alguien me dice, por favor no levantes la voz, Manuel, quizá me lo diga Alvin, por favor no levantes la voz porque estoy sintiendo que estás ofuscado contra nosotros que estamos aquí discutiendo. Que si los dejamos pasar porque no le puedo faltar al respeto, híjole, pues se te va a hacer un cúmulo y al ratito vamos a tener que buscar trabajo todos porque esta organización se cierra. Manuel, no solo en el área profesional, es decir, Claro. hay más test de confrontación, conflicto en el área personal. Absolutamente, absolutamente, porque ahí dejamos de tener a veces datos duros, ¿no? No hay un numerito que me pueda ayudar. Vamos derechito a atacar la personalidad, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí es donde entra un elemento más. Juan Antonio. Sí, es que también creo que vale la pena resaltar que hay factores que no están enunciados en el debate que también influyen, por ejemplo, el ambiente. Tú lo referenciabas muy bien creo que estás levantando la voz. ¿Sí? Y utilizando la referencia que hacía yo de que hay que tener apertura y claridad, es que esa apertura y claridad, uno de los puntos es que tienes que llevar la problemática sin ponerle calificativo si es
confrontación o conflicto a un ambiente de lo más, no puedo decir agradable, pero más acorde a que haya un buen debate. ¿Sí me Sí, es explico? decir, no lo vas a hacer delante de otros que no tienen nada que ver con ello. Ah, No ese lo es vas a otro. hacer afuera en la calle. eh, y Claro. tienes que encontrar el ambiente adecuado. Sí, para asegurar de que sea respetuoso, que sea digno, ¿no? Sí, Ujú. yo creo que acabas de mencionar la palabra correcta, la dignidad. Y en forma coloquial le diría a Alejandro, no se vale echarle más leña al fuego creyendo que con eso lo voy a apagar. Pagar. ¿Sí? Claro que va a tomar todavía más auge las diferencias y entonces, otra vez, si te fijas, lo que estás haciendo es incrementando el número de variables al cual enfocan su vista o su atención las personas que están en el debate o en la discusión, generando cada vez un mejor ambiente, un caldo de cultivo para un conflicto, ¿sí? Hasta que uno rompe y dice, ¿saben qué, señores? Con permiso, yo me salgo de esta sala Se porque con acabó. ustedes no se puede hablar. Ya entonces llegaste a un conflicto y prácticamente muy difícil de volverlo a centrar en el objetivo primordial de la discusión, que se suponía debería de haber resuelto un problema. Pues no, fíjate que le aumentó otro. Entonces, pues tengamos mucho cuidado con ello. Se creó uno más, No, claro. Uno más. Y a ver, hablando de frases comunes, porque también me ha tocado escuchar e incluso decirlo, ¿por qué no admitirlo? Muchas veces decimos, a ver, güey, escoge tus batallas, ¿no? Esto no vale la pena que lo enfrentes ni lo confrontes. Mira, dobla las manos y ya, vete por la libre. Esto no tiene caso que lo enfrentes. Eh, Eso es válido dentro del ámbito profesional, es válido decir, ¿sabes qué? Mira, esta ni le muevas. O cuándo es bueno empezar una confrontación. Juan Antonio. no, Manuel, perdón, Alejandro, yo soy un fanático de que tú tienes que tener claridad, todas son batallas, Sí, pero tienes que tener claridad de cuáles batallas puedes perder y cuáles no, correcto. primero que nada, ¿sí? Y después, las batallas que puedes perder, el análisis de las consecuencias, ¿sí? Y las batallas que estás dispuesto a no perder y que vas a ganar, Ujú. tienes que reforzar tu posición y la conceptualización del alcance a enfrentar. Pero si tú empiezas ya con esa claridad de que no puedes ganar todas y que depende de un cierto alcance para negociar, a veces profesionalmente a mí me pasó, a veces yo estaba dispuesto a ceder dos para ganar la buena. Sí, 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 claro. Déjeme agregar un poco a tu interpretación, Juan Antonio. Es decir, es muy común el refrán de no te metas a batallas donde no puedes ganar. Sí, Lo que realmente esto significa es prepárate antes de entrar a una batalla. No claro. entres a una confrontación despreparado. Es decir, es decir, lo tienes que tener bien planeado, tienes que tener tus argumentos bien, bien estudiados, Fundamental. bien planeados y saber qué tipo de reacciones puede hacer. Alvin, los porqués, por qué si voy a ganar, por qué si puedo perder, el contestarte ese cuestionamiento con esa forma muy sencilla. ¿Por ujú, qué?
Sí, Sí, porque sí, la sí. palabra más mágica del mundo. Ya, Tienes que decirla hasta que estés satisfecho de que entiendes la respuesta. Correcto, Correcto. correcto. Y por otro lado, desde el inicio, si va a ser un pleito donde va a tener que haber un ganador y un perdedor, y está dentro de tu organización o tu familia, no tiene ningún sentido que lo hagas, porque vas a terminar en un conflicto y vas a terminar con una situación muy, muy fea. También hay otras, donde si alguien me dice, oye, es que queremos debatir si realmente la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pues es una batalla en la que la podemos demostrar de otra manera más que con un debate, ¿sí? O con una discusión. Entonces, yo estoy de acuerdo, sí hay que seleccionar algunas cosas, pero si seleccionas una alternativa a la discusión o confrontación, tienes que seleccionar cuál es la vía, porque a lo mejor lo que hay que darle a este cuate es una clase de física donde se le demuestre que la gravedad tiene esa aceleración, ¿sí? Y mejor le doy la clase de física antes de ponernos a discutir, porque nos va a llevar varias veces el tiempo, que a veces pues es nuestra variable clave a optimizar en estos días, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con ello, veamos lo que realmente está como centro de la posible discusión, y ahora sí, con todas las recomendaciones de Juan Antonio y Alvin, llegar a dicha confrontación para ponerle esas barreras que no distraigan a la gente del centro de la discusión, ¿sí? No te me vayas a distraer con posturas, con esto, con lo otro. Y ahí es de donde posiblemente pudiéramos aceptar esa expresión de escoge bien las batallas, o sea, ve bien preparado, atiéndelo y aterrícelo en un corolario bien provechoso para todos los que estamos participando. no, Manuel, y completamente de acuerdo contigo. Y déjenme volver a puntualizar. Yo hablé de crear un ambiente, Totalmente. ¿sí? Y en referencia a tu comentario, ese ambiente también, a pesar de la problemática que enfrentemos, tiene límites, sea en cualquiera de las dos posiciones, tiene límites. Y son de los puntos, como bien menciona Alvin, que tienes que estudiar, tienes que prepararte. Exacto. Para que no pierdas un supuesto control que crees que tú tienes. Sí, hay una persona conocida por mí que en algún momento interactuamos mucho y me decía, Manuel, y me gustó mucho su recomendación, Manuel, siempre haz la tarea, ¿sí? Vas a ir a una junta, haz la tarea. Vas a ir a resolver una problemática, haz la tarea. Y cuando interpretas eso de haz la tarea, es qué necesito hacer para llegar a tal o cual cosa bien preparado, ¿sí? Con ciertas palabras diferentes, un buen amigo aquí presente, le preguntaba, oye, ¿estás nervioso? Mira, he visto peores condiciones y las han llevado a bien. No digo las palabras literales porque luego se puede malinterpretar. Pero, Juan Antonio, te has de acordar esa noche, ahí en la Ciudad de México, y dice, Manuel, he visto cosas peores y se han resuelto. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque vengo preparado, ¿sí? Puede ser a veces una confrontación, no implica a veces tener que estar en el dime y direte. Sí, lo que acabas de hacer es el culto del cowboy.
Yes. Tirar primero y preguntar después. Exacto. Dices, oye, a ver, en ese momento Juan Antonio iba a hacer una exposición ante un muy buen número de gente que dependía de él, ¿sí? Y venía perfectamente preparado. ¿Por qué? Pues porque esa confrontación o esa discusión pareciera que no fuera porque pues nada más hay un locutor que iba a ser Juan Antonio, pero las reacciones, los gestos, el lenguaje corporal de la gente te está contestando si están o no de acuerdo. Y si tú no vienes preparado, esa confrontación o esa discusión la vas a perder. Y sí, ahí sí va a haber un perdedor, que es todo el grupo, porque pues era una reunión de celebración y tenía que estar muy bien preparado para decir por qué estamos celebrando, ¿sí? Y qué estamos celebrando, para que no se vuelva nada más una pachanca, ¿sí? Entonces, esos son algunos puntos, Alex. Gracias, gracias. Y bueno, ya fuimos hablando de algunas recomendaciones que nos dan para realizar una buena confrontación. Pero pues ahora sí que los que no tenemos tanta experiencia como ustedes, los más jóvenes que ustedes, nos pueden hacer una pregunta medio auténtica. ¿Cómo le hago para ganar una confrontación? Que digo que creo que a nadie nos gusta perder, pero ¿cómo le hago para siempre salir ganador? Mira, para mí algo trascendente, Alejandro, es de que ya hablamos de que tienes que estudiar, prepararte y tener claro Sí. los porqués, etcétera. Pero a mí me ayudó mucho y yo lo recomendé porque a mí en lo personal, repito, me sirvió mucho. Siempre pensaba qué llevaba a la contraparte a sentarse enfrente de mí. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué viene? ¿Sí? Sí. Ok, porque está inconforme, está a disgusto. Bueno, pero ¿cuál es su fondo? Todo mundo creo que podemos tener una cierta referencia del perfil de la persona que tenemos enfrente. Entonces creo que asumiendo ese conocimiento del perfil personal de la contraparte, tú puedes suponer qué fue lo que lo lleva a sentarte. Yo tuve enfrente de mí gente que su perfil era confrontar, hasta por discutir a qué hora era ahorita, ¿no? Pero también tuve confrontaciones muy interesantes de mucho valor con gente que era muy analítica. Claro. ¿Sí? Entonces, era muy importante para mí saber el fondo de quién estaba enfrente de mí. ¿Sí? Tuve también oportunidad de tener gente que confrontaba conmigo siempre buscando un segundo tiempo, porque esperaban en el tiempo reforzar su posición. Sí, sí me explico. Sí, sí, sí. Entonces, vas entendiendo contra quién vas a jugar. O sea, si me permites contestar a tu pregunta, analicemos un poco contra quién jugamos, dijera Manuel, ¿no? Muy bien, muy bien. Si me permites decir, me gustaría expresar lo que tú dijiste, Juan Antonio, quizás de una forma un poquito diferente. Primero, yo no utilizaría la palabra ganar. Claro, claro. Muy bien. ¿Okay? La única forma, el único o la única confrontación donde posiblemente haya un ganador y un perdedor es cuando estás corriendo a alguien de la organización. Y mismo ahí, muchas veces no hay ganador y perdedor. La mayoría de las confrontaciones
deberías entrar al debate esperando salir con algo por lo menos tan bueno como cuando entraste. Lo mejor es si puedes hacer 2 más 2 igual a 5. Claro. Ese es un buen debate. No estás midiendo opiniones, estás buscando complementar. Okay. Esa es una buena confrontación. Okay. Y yo avalo ambas posturas. Si lo que vas a ir a vivir puede haber un ganador y un perdedor, eso no va a construir en tu organización. Ahí estás confrontando una competencia y hasta ahorita no me ha tocado en mi cortísima vida, de apenas 826 años, haber vivido una competencia sana. Siempre, pues, alguien va a querer ser el ganador. Cuando estás en una competencia, pues ahí sí tienes que echar todas las ganas a tú ganar. Pero si estamos hablando de una confrontación en donde va a haber una situación de ganar, entonces estás en una verdadera discusión, en una verdadera confrontación, no en una competencia. Y entonces avalo mucho lo que dice Alvin, y ahí ya no podemos usar la palabra ganador. Si yo quiero que mi idea o mi postura sea la que prevalezca, prepárate, estudia, arma tus cosas, porque puede llegar a ser tan cruda la realidad que te toque jugar el papel de Galileo, ¿sí? Que era el único en todo el mundo que tenía la razón y bueno, pues por andar diciendo lo que dijo, lo desterraron de este mundo. Entonces, tú tienes que tener una convicción y una situación muy a plomo de lo que estás poniendo y lo que estás tratando de aportar y tratar de canalizar a las personas hacia ese objetivo concreto y eficaz. De otra manera, insisto, se convierte en una competencia que también es válido. Nomás dime, ¿vamos a ir a competir? Y entonces, pues debe de haber un ganador y un perdedor. No importa si la organización salió ganando o perdiendo. Yo gané, tú perdiste, tú ganaste, yo perdí. Oye, ¿y cómo le fue a la organización? Pues a lo mejor perdió varios millones de dólares, pero pues gané, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque era una competencia. Y perdimos el centro, ¿sí? Entonces, Juan Antonio. Déjame, Alvin, en su definición matemática que me gustó muchísimo, me hizo recordar una experiencia que tú pudiste apreciar en mi cobertura de líder de un importante grupo. Yo siempre traté de inculcarle a la gente que había, en ese debate de los cuestionamientos, uno de los primeros juicios era suma o multiplica, porque si divide o resta, No sepáralo. sirve. Entonces, me tocó escuchar comentarios y me lo hicieron saber agradablemente gente que decía, mira, si te vas a sentar ante él y vas a empezar esa confrontación, o sea, tu primer análisis es si suma o multiplica, porque si resta o divide, ya perdiste. O sea, Totalmente. Al mismo tiempo, es decir, un poco para poner el paño de fondo, nosotros humanos somos seres políticos. ¿Sí? sí. Nosotros somos, es decir, por la naturaleza, nos gusta manipular políticamente. Eso es algo que tenemos que controlar. Pero realmente el test cuando entras en una confrontación es si tú esperas que las persona o personas con quien estás debatiendo no tienen una intención positiva,
Es decir, no tienen, si tú no estás convencido de que ellos quieren resolver el problema igual que tú, estás entrando en un conflicto. O Sí, tú un lo estás conflicto parte de sembrando. ti. O Sí. tú como líder lo siembras o no, Alvin. Sí. ¿Sí? Entonces, mejor esperar un poco y buscar, como dice Juan Antonio, mejor ambiente, mejor planificación, pero asegurar de que estamos entrando con el corazón abierto. Claro, claro. Y tener mucho cuidado del sesgo que pueda tener el líder. Sí. La tradicional. Sí. La tradicional discusión. El jefe le pregunta a su jefe de mantenimiento y a su jefe de producción, a ver, estos tiempos muertos, ¿de quién son responsabilidad? En ese momento tú estás sembrando ya un conflicto, estás sembrando una competencia y entonces pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿sí? Y entonces no va a poder haber un buen ambiente, no va a poder haber una buena discusión y el único que va a perder es la organización porque de ese debate o de esa discusión va a resultar que uno u otro fueron el culpable y a la hora de los trancazos, porque lo dijeron al principio, ¿no? ¿Qué crees? Ya encontramos al culpable, ahora sí ya se resolvió el problema. No hay mentira más grande en el mundo que esa, porque no se trata nada más de encontrar al culpable, porque se perdió el objetivo primordial, que era elevar la productividad de la compañía. Esa es una de las grandes responsabilidades del líder. Claro, porque Y tú asegurar que no entremos como dicen en Argentina, embarrar la cancha. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, les pusiste el cartucho de dinamita en la mano encendido con corta mecha cada uno y ahí están aventándoselo a ver a quién le explota en las manos, ¿no? Y entonces, pues, esa es una fuerte recomendación, Alex, cuando hay una expresión de ¿qué hago? Porque yo tengo que ganar. Híjole, ya de entrada, ya vas traes perdiendo. sesgo. Vas perdiendo, llevas un riesgo altísimo de que te agarren como en el judo, usando tu mismo impulso y hacer que pierdas tú y o la compañía. Así es. Pues nuevamente, muchísimas gracias por esta sesión, muchachos. Yo el aprendizaje más grande que me llevo es entrar siempre con objetividad hacia lo que estás buscando, hacia el beneficio de la organización que estás buscando, no hacia el beneficio de tu postura, sino a ver, quiero enfrentar esto porque pues con esto podemos encontrar cómo disminuir el costo o con esto puedo encontrar cómo aprovechar tal o cual recurso. Siempre buscar, creo que el mensaje que me quedó es, entra buscando que el objetivo que te llevó a eso se cumpla, no tanto tu postura. Porque si entras buscando ganar tu postura, no necesariamente le vas a pegar al objetivo o no necesariamente vas a encontrar la respuesta que mayor beneficio va a traer para ese objetivo que te llevó a encontrar esa discusión. Pues muchísimas gracias nuevamente a ti que nos escuchas. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este capítulo. A Juan Antonio, Alvin y Manuel, pues les mando un abrazote. Muchas gracias por estar en esta mesa tan siempre en mi opinión, tan nutritiva. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.